El estudio que les quiero compartir el día de hoy se basa en que últimamente por ahí he escuchado, pues no sé si sea moda, no sé si sea una situación especial por la cual tenía la existencia del Señor Jesucristo, y este estudio, para serles franco, no sé si me va a llevar nada más esta sesión, como puede llevar más sesiones, vamos a ver cómo lo desarrollamos, qué tanto podemos avanzar, porque la conclusión es un poco larga. Pero aquí el tema es la existencia de Jesucristo. Jesucristo existió, no existió, fue un invento. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora con la humanidad? Porque, bueno, a pesar de que una de las mayores corrientes religiosas, que es el cristianismo, ya tiene varios siglos, resulta que ahorita se está cayendo en la situación de que la gente empieza a dudar de que Jesucristo realmente existió. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es hacernos de las herramientas, de las armas necesarias para poder tener argumentos sólidos y defender en lo que creemos, en la doctrina del Señor Jesucristo. El cristianismo, ¿qué significa ser cristiano? ¿O qué significa cristianismo? Significa que nosotros seguimos la doctrina de Cristo, y eso, bueno, en uno de los estudios de nuestro hermano Jaime ya se trató qué es el cristianismo, cómo surge, cómo se va desarrollando y las distintas ramificaciones religiosas que se han dado. Nosotros estamos por fe, y eso lo podemos confirmar en 2 de Corintios 2, perdón, en 2 de Corintios 5, del 6 al 10. Segundo de Corintios 5, del 6 al 10. Leo, hermano. Por favor, Por lo tanto, siempre tenemos ánimo y sabemos que mientras tengamos nuestro hogar en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista, pero tenemos buen ánimo y preferiblemente nos place bien ausentarnos del cuerpo y hacer nuestro hogar con el Señor. Por lo tanto, también tenemos como mira nuestra, sea que tengamos nuestro hogar con Él o estemos ausentes de Él, ser aceptos a Él. Dice, porque todos tenemos que ser puestos de manifiesto ante el tribunal del Cristo, para que cada uno reciba su retribución por las cosas que haya hecho mediante el cuerpo, según las cosas que haya practicado, sea cosa buena o vil. Así es, hermana, gracias. Entonces vemos que nosotros estamos por fe, no por vista. ¿Sí? Porque ¿quién de nosotros ha visto al Señor Jesucristo? ¿Quién de nosotros ha visto alguna fotografía? ¿O quién de nosotros tiene alguna evidencia palpable de la existencia del Señor Jesucristo? Pues no. Nosotros creemos en Él por fe. Pero, por si fuera necesario, tenemos la evidencia de la existencia del Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque, bueno, cuando nos debaten y nos llevan contra de nuestra fe, de lo que creemos, que no titubeemos, porque muchas veces los argumentos de quienes te pueden decir que no existe Jesucristo, eh, que piden pruebas, bueno, nosotros debemos tener los argumentos. Recuerden que los griegos quieren pruebas y los judíos quieren milagros. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar esto. Primero debemos dejar en claro conceptos que entre tantas bocas a lo largo de los siglos se ha llegado a conclusiones. La primera de ellas es dejar bien en claro, ¿sí?, de María, digo, que recordemos que nosotros no estamos aquí para ofender y lastimar a nadie, pero sí el tema de estudio es analizar varias cosas. Dejar en claro varias cosas para no confundirnos, porque también, repito, entre tantas situaciones de diálogo, si no tenemos un conocimiento claro, podemos caer en confusión. María, y esto es una pregunta directa para los miembros de la congregación, ¿María de quién fue madre? ¿De Dios o de Jesús? Jesucristo, de Jesús. ¿Por qué creemos eso? Pues porque nació de ella. Porque nació de ella. Fue el instrumento que sirvió para que naciera. ¿Y eso cómo lo sabemos? En la Biblia. Porque nos dimos a la tarea de leerlo, ¿verdad? Sí. Nadie nos lo contó. No. Lo leímos. ¿Sí? Entonces, Dios, para dividir esta parte y para que también tengamos el argumento, ¿desde qué momento entendemos el concepto de Dios? O en la Biblia, ¿en qué momento aparece Dios? Yo ahí creo que primero tenemos el concepto de Dios y después nos interesamos por leer la Biblia. Por lo menos así me pasó a mí, ¿no? O sea, oyes por tus padres, por tus abuelos, que Dios, y ya después nace el interés por la Biblia. No es que yo haya buscado en la Biblia el concepto de Dios. Sí, porque donde caminemos todo el mundo habla de Dios, ¿no? Donde camines, en el lugar donde estés, en el país en el que te ubiques, en la religión, en la cultura, en la doctrina que veas, todo el mundo habla de Dios. Pero ¿en qué momento surge el concepto de la palabra de Dios? Vamos a darnos una idea de lo que es Dios. Porque Dios comúnmente y definitivamente Él es lo que Él es. ¿Sí? O sea, pudiéramos entender lo que es la esencia de todo, el origen de todo y del todo por el todo. Y eso, bueno, alguien que tuvo la fortuna de poder hablar directamente con Él, o así es lo que entendemos, fue el patriarca Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la carta? Veamos Éxodo 3:14 al 16. Éxodo 3. Leo, hermano. Por favor, Ante esto Dios dijo a Moisés: yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y añadió: esto es lo que has de decir a los hijos de Israel. Yo resultaré ser
yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Entonces Dios dijo otra vez a Moisés, esto es lo que habrás de decir a los hijos de Israel. Jehová, al Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre hasta tiempo indefinido. Y este es la memoria de la generación tras generación. Ve tú y tienes que reunir a los ancianos de Israel y tienes que decirles, Jehová, el Dios de sus antepasados, se me ha aparecido, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ha dicho, yo sin falta, ciertamente, les daré atención a ustedes y a lo que se les está haciendo en Egipto. Hasta aquí, saliste. Hasta ahí, gracias, doctor. Dios. Gracias. Entonces podemos ver, o qué podemos entender en esa frase tan específica. Incluso este estudio, si no me recuerdo, lo vimos en el mundo Paulito, ¿sí? Ahondó un poco más en el tema de esta frase, de estos vocablos. Yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el mundo de aquel entonces? ¿A qué se refería con esto? Yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. En algunas otras versiones dice yo soy el que yo soy. Entendiendo, reverentemente aquí, entendiendo que es una constante indefinida y definitiva. Para hacer un poquito de hacer un poco más común. ¿Ven este simbolito del infinito? Adelante, Saúl. Nada, de hecho creo que me ganaste, precisamente nuestro hermano Jaime y nuestro hermano Rafa me han platicado de que hay una serie en Netflix que habla del infinito, y pues yo creo que también, no sé si conviene decir que en cierta medida Dios es el infinito, porque el concepto de infinito no podría ser más grande que Dios. Es decir, si existe el infinito, está adentro de Dios, porque no podría Dios estar adentro del infinito, porque entonces el infinito sería más grande. Entonces es interesante ver cómo creo yo que cuando dice yo soy lo que soy, nos está diciendo que Él es el infinito, ¿no? A mí me parece lo que es Así es. toda la idea. Por ejemplo, la frase, el pasaje que dice yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Vean cómo en unas palabras tan sencillas, luego nos cuesta con mucho trabajo comprender la magnitud de esa grandeza. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y vean cómo esas palabras se relacionan a esto. Yo soy lo que yo soy, o yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. Ahora bien, veamos aquí cómo, si analizamos lo siguiente, cómo en esta lógica de una constante indefinida y definitiva, puede ser que eso que es todo, o él que es todo, resultado del producto de un humano. Para que veamos que el argumento que nos dicen, con lo que podemos nosotros dialogar con alguien que niega la existencia de Jesucristo de Dios, es algo limitado. ¿Cómo el que es todo pudo haber surgido de un ser humano? Cuando en sí la lógica sería, dentro de la lógica que acaba de mencionar nuestro hermano Saúl, que el infinito se deriva de Dios y no Dios del infinito. Como un ser humano se va a derivar de aquel que es superior al infinito.
como aquel que es superior de lo infinito se va a derivar de un ser humano. Es así como que no hay caída a esa lógica. Sí, ya sé que es un revés. Ya sé que es un revés, pero créanme que es parte del hermoso de los temas. Entonces, si yo soy el que yo soy, ¿sí? Él hace que su manifestación como ente aparece desde el inicio y desde el inicio como un registro verbal que después se pasó a un escrito de lo que es él. Y veamos lo que dice Génesis 1:2. Leo Por favor. 1 y 2. Génesis 1, no, el 2, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, o sea, él ya era, él ya estaba, él ya existía cuando la tierra había sido formada y se le estaba dando orden y forma. Dios ya estaba. Entonces, que esos conceptos, esos pasajes, por favor, no se nos olviden, cuando alguien llegaba, no es que María era la madre de Dios, no, porque Dios ya era como tal, desde milenios antes siquiera de que existiera María como célula. Me repito, no es para debatir ni contender, es simplemente tener los argumentos para poder platicar y dialogar y comentar. Adelante, Pedro Lucas. Dios les bendiga, mis hermanos. Entonces, como Jesús ya estaba, Cristo ya estaba desde antes de la fundación del mundo, María nada más fue el vaso escogido para que Jesús llegara a la tierra. Sí, para allá vamos. Para allá vamos. De hecho, Dios, aquí lo que quiero dejar en claro es que Dios como tal, la esencia como tal de Dios, Él ya era. Y ya como desde mucho antes de que existiera María. ¿Sí? Por eso el argumento de que Jesús y María era la madre de Dios, no fue la madre de Dios. Porque incluso recuerden lo que se le dice a Job cuando él ya estaba así como que titubeando, ¿no? Y dice, bueno, ¿tú dónde estabas cuando puse los fundamentos del universo? ¿Quién eras cuando yo puse los fundamentos de todo? Entonces, en esa grandeza comprender que una humana, pues, simplemente quedó muy lejos. Y efectivamente para allá vamos ahora bien, entonces, ¿en qué momento surge, ¿sí?, el Señor Jesucristo? ¿En qué momento aparece? Y aquí ya vamos a empezar a tomar fechas y referencias históricas para darle validez a nuestros argumentos. Del Señor Jesucristo se profetiza desde el profeta Isaías. ¿Alguien me puede decir que era un profeta? ¿Y qué diferencia había entre un profeta y un mago o un agurero, o todos ellos que leen suerte? Levanten una manita. Hermano, un profeta era con el que Dios se comunicaba para pues dijera lo que nuestro Señor iba a hacer para los seres humanos, para un instrumento de Dios. Los argumentos de eso pues eran
pues, como hablamos en este tiempo, que ellos pues tenían de magia y de todo eso, pero era pues mundano, ¿verdad? Viene siendo de los supuestamente de lo que los ángeles caídos les habían enseñado a las esposas, sus esposas de los que les habían enseñado todo lo de la magia y todo esto, ¿verdad? Y es lo que era tendencia de todos ellos. Así es. Y la siguiente pregunta es, ¿recuerdan ustedes cómo diferenciar a un profeta de un agüero? ¿Cuál era la característica principal entre un profeta y un agüero? Porque lo que el profeta decía se cumplía. Así es, Pero efectivamente. Efectivamente, ese era el distintivo principal. Entonces, todo lo que Dios hablaba directamente con algún profeta, si ese hombre desea ser realmente un profeta de Dios, lo que Dios le decía se cumplía. En cambio, los charlatanes, los hechiceros, los brujos, todos ellos, pudiendo decir que hablaban de Dios, las cosas no se cumplían. Esa era la principal característica. Ahora bien, Isaías tiene la característica de que en dos pasajes principalmente se habla de la venida del Señor Jesucristo. Y veamos qué es lo que dice Isaías 11, 1 al 5. Leo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y aullará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Se fue? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es. Entonces, bien, los espíritus, las características del Señor Jesucristo. Dice, tiene que salir de la ramita de Jesé, y procedente de sus raíces un brote, será fructífero, y sobre él tiene que asentarse el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poderío, el espíritu de conocimiento y del temor de Jehová, y habrá disfrute por él en el temor de Jehová. Entonces, esas son las características que él tenía como persona, como individuo. Pero veamos que ahí solamente se menciona sus características de su personalidad. Realmente, ahí todavía no, eso más bien como que es el complemento de otra de las profecías. Y la otra declaración al profeta Isaías la vemos precisamente también en Isaías, en el capítulo 7, del 11 al 17. Isaías 11. Así es. Pero Isaías 7, del 11 al 17.
7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. No, esa no es. Ese es 7 Ajá, del 11, capítulo 7, ajá, 11. ajá, 11 ¿Hasta al cuándo? 17. Pide para Al ti 17. señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y el 17. Será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Así es. Si observan con detalle lo que es el versículo 14, verán que es muy similar a Apocalipsis 13. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 13? Tenemos que eso regresarnos un poquito, pero ahí la anotan Apocalipsis 13 y lo leen y lo comparan y van a ver que es una imagen muy simbólica que hay hoy en día. Pero bueno, entonces veamos que ahí ya se empieza a hablar de Emmanuel, la doncella, ¿sí?, quedará encinta y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Nosotros. La palabra Emmanuel viene del hebreo Immanuel, que significa con nosotros está Dios. Immanuel, con nosotros está Dios. Entonces veamos cómo desde ese momento realmente ni siquiera existe el nombre Jesucristo. Todavía no. Se reconoce como Immanuel o Emmanuel, castellanizando la palabra. Pero para ubicar el periodo en el cual el profeta Isaías habla de esa profecía, se observan el 7 al inicio, el 7.1, dice: ahora bien, aconteció en los días de Acaz, el hijo de Jotam, el hijo de Usías, el rey de Judá, que Rezín, el rey de Siria, y Pecas, el hijo de Remalias, el rey de Israel, subió a Jerusalén para hacer guerra contra ella, y él no pudo hacer guerra contra ella. De entrada vemos ahí que es la referencia histórica en el momento en el cual Isaías tiene la profecía. Si buscamos los periodos en el cual existieron Acaz, Jotam, Usías, Judá, Rezín, el rey de Siria, y Peca, si lo buscan ahí
van a ver que ellos existieron en un periodo de 750 años antes de que llegara o que naciera el Señor Jesucristo. Entonces, pudiendo entender que esa profecía se dio alrededor de entre 700 a 800 años, una media de 750 años antes de que llegara el Señor Jesucristo. Ya estaba profetizado que Él iba a llegar. Ahora bien, ¿cómo se dio la concepción de Emmanuel? Ya muchos como que lo sabemos de memoria, incluso hasta como que es un tema de Navidad, ¿no? La concepción de Emmanuel. Para verlo veamos qué dice Mateo 1, del 18 al 25. Claro, hermano, Por favor. pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Durante el tiempo en que su madre María estaba comprometida para casarse con José, estaba encinta por Espíritu Santo antes que se unieran. Sin embargo, José, su esposo, porque era justo y no quería hacer de ella un espectáculo público, tenía la intención de divorciarse de ella secretamente. Pero después de haber mire, el ángel de Jehová le apareció en un sueño y dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de llevar a tu esposa a casa, porque lo que ha sido engendrado en ella es por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tiene que ponerle por nombre Jesús, porque él sacará a su pueblo de sus pecados. Realmente pasó para que se cumpliera lo que Jehová había hablado por su profeta, que dijo: miren, la Virgen quedará encinta, dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa con nosotros está Dios. Entonces usted, despertando de su sueño, hizo como el ángel de Jehová le había indicado, y llevó a casa a su esposa, pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz un hijo, que él le puso por nombre Jesús. Así es. Bueno, entonces ahí vemos cómo se relaciona, cómo se vincula la profecía de Isaías con lo que se escribe en Mateo. Pero bueno, a lo mejor eso no es argumento suficiente. Bueno, pues entonces veamos lo que dice Lucas 1, 26 al 35. Leo, hermano. Por favor. En el sexto mes de ella, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen que estaba comprometida para casarse con un varón de nombre José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y cuando entró delante de ella, dijo: buenos días, altamente favorecida, Jehová está contigo. Pero ella se turbó profundamente por el dicho y razonaba sobre qué suerte de saludo sería este. De modo que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en la matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Jehová Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob
Pero María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no encuentro con varón alguno. En respuesta el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Así es, así, gracias, Esther. Entonces, ahí observemos no solamente la profecía de Isaías, sino la manifestación que hubo para José y la manifestación que hubo para María. Ahora bien, aquí nos habla de que son de la casa de David. Si nos quedara alguna duda sobre cómo es que José es de la casa de David, pues podemos ver la genealogía en Mateo 1, desde el 1:1. No lo vamos a leer ahorita, excepto lo pueden ver con calma ustedes. Pero dice, pero vean cómo habla primero de Manuel y después el texto nos dice la palabra Jesús. Y aquí tenemos que entender qué significa la palabra Jesús, qué significa la palabra Cristo y qué significa la palabra Mesías. ¿Alguien ya sabe qué significa cada uno de estos? Bueno, Jesús viene del arameo y se escribe Yeshua o Yehoshua, Yehosua, Yeshua o Yehoshua. ¿Qué significa literalmente ya es salvación? Algunas escrituras dice J-A-H. En este caso es ya, Y-A-H, ya es salvación. De ahí viene la mención de Yahvé. ¿Sí? Ya es salvación. Cristo, ya que venimos con Cristo, es la transliteración de la palabra griega Christos, que se traduce al castellano como ungido. Es lo que significa Cristo, no significa otra cosa más que ungido. Y Mesías, del latín bíblico Mesías con doble S, y del hebreo Mesia, la pronunciación aproximada sería Mashiach, que significa también ungido. Entonces, cuando decimos Mesías, o cuando decimos Cristo, realmente estamos diciendo lo mismo, ungido. Ahora vamos a empezar a ubicar el momento en que nació Jesucristo. En términos generales, entendemos que Jesucristo nació en un periodo en el cual el territorio hebreo estaba siendo ocupado por los romanos. Específicamente, Jesucristo nació en el periodo de Octavio Augusto, que Octavio Augusto fue gobernante, ¿no?, en el periodo del 27 a.C. al año 14 después de Cristo. En ese periodo él gobernó y Jesucristo murió cuando Octavio Augusto fue sucedido por Tiberio. Tiberio gobernó en el año 14 después de Cristo a el año 37 después de Cristo. Igual podemos darnos a la tarea de investigar quién fue Octavio Augusto y quién fue Tiberio. Y si lo desean, pues les traigo la mención en el siguiente estudio. Por eso les digo, puede ser algo muy extenso, depende de qué tanto nos profundicemos. Y dentro de las personas que corroboraron esa parte, ya parte histórica, porque bueno, por religión mencionamos al inicio, por fe creemos.
Pero ¿dónde está el fundamento? Hay dos historiadores que registraron los hechos y lo mencionan. Uno de ellos fue Tácito y el otro historiador fue Flavio Josefo. Tácito, básicamente, a él se le reconoce que hace una crítica, eso fue en el periodo de Nerón, en el cual Tácito critica y hace una observación a lo que Nerón hizo en el momento, y dice así, dice, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimido por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde provienen más, sino también de la metrópolis, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Nerón fue gobernante en el año 54 después de Cristo a el año 68 después de Cristo. Entonces, ahí la referencia es que básicamente todos los hechos de los cristianos que empezaron a creer en la doctrina de Cristo eran muy frescos y toda la información era reciente, todos esos hechos y toda la información fue reciente para poder quedar registrada. No pasaron ni 100 años cuando sucedió todo esto. Ahora bien, aquí la pregunta es la siguiente: ¿qué nacionalidad tenía Emanuel o Jesucristo? Ahorita te doy la palabra, pero pregúntame. Nazareno. De Nazaret. Nazareno. Ajá. ¿Y cuál era la raza de la cual descendía Jesucristo? Judá. Él era hebreo. Él era hebreo. ¿Sí? Y la siguiente pregunta bastante incómoda: ¿en qué momento Jesucristo fundó la iglesia cristiana? ¿Será cuando le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pero realmente Jesucristo jamás fundó ninguna iglesia. No. ¿No? Aquellos que se arrancan las ropas y se desviven por su iglesia porque defienden la verdadera fe, no, realmente él jamás fundó ninguna iglesia. Realmente él jamás fundó ninguna congregación. Él realmente lo que hizo, y él lo dijo: yo no vine a quitar la ley, vine a ¿qué? A cumplirla. Y si observamos, todo lo que nos enseñó el Señor Jesucristo fue en base, si leemos el Antiguo Testamento, veamos que Él realmente eso vino, a enseñarnos cómo cumplir la ley. Porque a pesar de que las leyes son perfectas, la práctica es imperfecta. Te doy la palabra, Vero, y sigues, Polita o Ricardo. Pues yo pienso, hermano Pablo o Pablito, que sí, o sea, nosotros, aparte de que tenemos la fe, tenemos la esperanza de que nos va a salvar, vamos a ser salvos ante toda la injusticia que hay en la tierra. Sí, permíteme. Sí, ya. Bueno, Él nos va a salvar, sí, como lo dije, como lo he dicho, nos va a salvar de las amarguras, de los malos pensamientos, de la inestabilidad, de la ecología que se está destruyendo.
o sea, pues ya nos salvó una vez, ¿no? De nuestros pecados, pero esos pecados volvieron a crecer, entonces, pues, sí, todos esos profetas nos han salvado siempre, entonces siempre hemos tenido un salvador, nuestra iglesia cristiana nos ha ayudado en muchas cosas a los buenos profetas o Jesús. Y en cuanto a Jehová, pues sí, yo sí creo que Él es, así como dice la Biblia, el Señor, el Rey de Reyes, el creador de todo, porque Él está en mí, o sea, a veces yo así pienso, como Jehová, que Jehová es el Rey, el creador de todo, nadie lo puede negar, ni decir que fue la Virgen María, su mamá, o eso yo no lo sabía, hasta apenas ahorita lo estoy escuchando, pero sí pienso que la Virgen María, pues, ella huyó de haber matado a su hijo, entonces no es merecedora de decir que es la madre de Jehová, todavía que mata a su hijo, bueno, o sea, ella no lo mató, ¿verdad? Pero a Jesús, que, o sea, como yo las buenas películas, cómo está llorando ahí crucificado Jesús, y todavía quieren que le digan que ella, o sea, que ella es una santa, y así, si ella, pues estuvo ahí cuando en la muerte de Jesús no hizo nada por defenderlo, y esto. No, sí, tengo que venir. Entonces, por eso les digo que lo desmenuzamos estos conceptos, lo que tratamos ahorita es para evitar confusiones. Entonces, vamos a dar una repasada de siguiente estudio y creo que lo vamos a tener que extender un poquito más. Pero veamos, aquí hay un detalle muy importante, lo inmaculado que era María en ese momento. Y lo creemos así porque así nos lo dejan registrado. Era una doncella, era una virgen. O sea, la importancia de tener un cuerpo sano, un cuerpo inmaculado, para recibir las cosas excelentes y perfectas de nuestro Dios. Ese es un pequeño ejemplo. Después haremos un estudio de lo delicado y lo importante que es un cuerpo inmaculado. Adelante, Ricardo, adelante, Polita. Ya no está, se le cortó. Bueno, entonces, en respuesta, vean que Jesucristo no fundó una iglesia como tal, una religión como tal. Vino a cumplir la ley, pero porque es... Adelante, Polita. Es que estoy fuera de lugar, creo, porque yo llegué tarde. Pero yo en lo que me quedé, y mejor dicho, escuché que dijiste que cuál era la procedencia de Jesús. Hebrea, comentaban. Bueno, hebrea porque de ahí viene, porque quiere decir paso, que fue lo que hizo Abraham, pero realmente se funda el pueblo de Israel con Abraham, con Jacob, cuando le da el Señor, le cambia el nombre de Jacob a Israel, y ahí se forman las 12 tribus, y pues sí, su descendencia es judía, pero claro, Jesús estaba antes de todos ellos. Es judía porque viene pues desde David, desde todos ellos, pero era judía. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? No sé si estoy fuera de tiempo, de lugar. Entonces, aquí repito, el tema es ir amarrando, ¿sí? Porque igual nos vamos a encontrar en el camino aquellos que nieguen que haya existido Jesucristo. Aquí estamos sacando los argumentos para reafirmar y defender que por qué sí Jesucristo existió. Y hay simplemente algo muy elemental, muy básico, y ese argumento es difícil de que nos lo debatan, es ¿en qué año estamos viviendo ahorita? ¿En qué año, Maribel? Bueno, el dato preciso no lo tengo, pero sé que son más de 5.700 años de acuerdo al calendario judío. Ah, no, bueno, el judío. Estamos en el año 2022 después de Cristo. 2022 de punto C después de Cristo.
Pero eso no confirma. Entonces, vean cómo son detallitos así muy, muy sencillos, que vivimos con ellos, tratamos con ellos, pero luego se nos van las manos. ¿Sí? Vivimos en el 2022 D.C. después de Cristo. ¿Qué va a estar con ustedes?